En este video vamos a observar los comandos y funciones más utilizados en FoxPro. Iniciaremos con el comando que sirve para crear tablas, que es la estructura básica para el manejo del VisualFox Pro. El comando se llama createTable y funciona de la siguiente forma. En FoxPro hay dos formas de crear tablas y de ejecutar ciertos comandos. Una de ellas es a través de los asistentes que se llaman o se invocan desde la línea de comandos, y la otra es trabajar directamente con codificación FoxPro. Vamos a ilustrar los dos ejemplos. Utilizamos el menú Archivo y seleccionamos cualquiera de los objetos propios de VisualFox Pro. En este caso, tabla. Debemos especificar un nombre para la tabla y aparece la interfase por medio de la cual se pueden crear los diferentes campos y se le pueden asignar los tipos de datos y sus tamaños. Este ejemplo nos sirve para verificar o para revisar cuáles son los tipos de datos que soporta VisualFox Pro. Como vemos, maneja una gran cantidad de datos, los cuales son útiles a la hora de crear nuestras estructuras de FoxPro. Otra forma de crear las estructuras o de crear las tablas es directamente con código. Este es el código que nos sirve para crear una tabla DBF llamada capacitación, y dentro de paréntesis irían los nombres de los campos, código, nombre, cargo, salario, email, operario, y después de estos el tipo de datos que correspondan. En este caso, char de 20, char de 50, el salario es un campo numérico de 10 con 0 decimales y el campo operario sería un campo lógico para indicar si es o no operario. Esta es una tabla que se crea a manera de ejemplo y digamos que vamos a almacenar ahí los datos de los empleados de una empresa. Presionamos Enter y la tabla ya ha sido creada. ¿Cómo se puede revisar entonces el trabajo realizado? Es decir, ¿cómo sabemos que la tabla fue creada? Para eso utilizamos el siguiente comando. El comando Browse permite ver los datos y los campos de las tablas. Entonces, con este comando, una vez tenemos la tabla creada, podemos mirar la estructura interna. Digitamos en la ventana de comandos el comando Browse e inmediatamente aparecerá la estructura de nuestra tabla. Los campos aparecen vacíos porque es la tabla que se creó de primera vez y no tiene datos. Antes de ingresar cualquier registro en una tabla nueva de FoxPro, tenemos que abrir espacios. El comando para abrir espacios se denomina o se llama appendBlank. Con appendBlank se inserta un registro en blanco en una tabla DBF. La tabla puede ser nueva o puede ya existir y tener registros. Entonces observemos cómo es el funcionamiento de este comando. Digitamos appendBlank y después el comando Browse para mirar qué ha sucedido con la tabla creada. Observemos que ahora sí tenemos cómo desplazarnos por el interior de los campos, o al menos del primer registro, el cual se encuentra vacío. Podemos insertar tantos registros en blanco queramos, simplemente repitiendo el comando appendBlank. Para ingresar registros a nuestra base de datos también podemos utilizar el comando Browse. Con el comando Browse tenemos la posibilidad de ir llenando los registros en nuestra base de datos. Una vez se llena un registro, haciéndolo desde el comando Browse, debemos utilizar las teclas Ctrl+Y para insertar un nuevo registro y continuar llenando nuestra tabla. Para grabar la información en la tabla, presionamos las teclas Ctrl+W. Ahora veremos el comando Use, que es el que nos permite abrir las tablas en VisualFox Pro. VisualFox Pro trabaja con áreas reservadas de memoria, las cuales utiliza para manipular tablas. El comando Use sirve para accesar una de estas áreas de memoria y estas pueden ser abiertas de forma exclusiva o compartida. Cuando una tabla o un área de memoria
es abierta de forma exclusiva, nadie más puede hacer uso de esta. Por el contrario, cuando se abre de forma compartida, cualquier usuario puede trabajar en conjunto con los demás usuarios sobre la misma tabla. Vamos a abrir entonces la tabla que creamos para efectos de este video. La tabla se llama capacitación y la sintaxis entonces del comando use es la siguiente. Debemos escribir el comando use seguido de el nombre de la tabla. Si no definimos cómo queremos abrir la tabla, ella por defecto, o el FOSPRO por defecto, la abre de forma exclusiva, a menos que le digamos lo contrario. Ya hemos abierto la tabla y si observamos en la parte inferior, nos dice que esta ha sido abierta de forma exclusiva. El comando para compartir la tabla es el comando share. Así, de esta forma, la tabla será abierta en modo desbloqueado, tal como aparece en la parte inferior de la pantalla, y entonces los usuarios podrán hacer uso de esta tabla.